Vamos a hablar, señores, de frontera, de soberanía y geopolítica también, con el analista político, diplomático, una persona de muchas luces y de opiniones muy claras, el amigo Janel Ferreras, que nos visita nuevamente. Janel, hay muchas cosas, muchas que han pasado en las últimas horas. La más reciente es esta resolución, para muchos impactante, de Donald Trump, donde impide la entrada, ¿verdad? Y califica hasta de terroristas a más de una decena de naciones, entre ellas Haití. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, agradecido la invitación, como siempre. La resolución 14.161. En enero del 2025, el presidente Donald Trump, a través de una orden departamental, establece esa resolución. Y esta resolución lo que buscaba era garantizar el tema de la seguridad nacional norteamericana. Dentro de esa evaluación que hace Estados Unidos, que es una prerrogativa de cualquier Estado soberano, estableció que varios países asiáticos, africanos y Haití en el continente americano se le iba a prohibir la entrada total al territorio norteamericano como un tema de seguridad nacional. Es importante hacer un paréntesis rápido y decir que no es una obligación, geopolíticamente hablando, de que usted entre a un territorio que no es el suyo. La entrada de un inmigrante a un territorio que no es su estado nacional es una cortesía. Y esa cortesía es responsabilidad del estado receptor. Y me explico para que la gente de Gualey, de la Clavellina de Neiva, me entiendan. A su casa entra el que usted quiera. Antes de cualquier derecho humano, se impone en un ciudadano en otro territorio el derecho migratorio. Usted tiene derecho a la salud, usted tiene derecho a la educación, usted tiene derecho a la libertad de expresión, usted tiene derecho a la vivienda, usted tiene derecho a la alimentación, usted tiene derecho a esparcir la niñez, perfecto, pero eso es en su estado natural, en su estado natural. Si usted viola la frontera de cualquier estado, en ese estado, esos derechos usted lo violó. Usted no puede cruzar una frontera para dentro de otro estado exigirle al estado que usted violó que le garantice educación, salud y vivienda cuando el estado natural suyo no se lo da. Entonces, partiendo de esa realidad, Estados Unidos ha ejercido de forma muy correcta su política migratoria. Estados Unidos tiene una experiencia muy fea en el año 2001, muy fea. Independientemente de que lo que podemos profundizar un poco, pensemos que es una conspiración interna, que es una trama, que es un asunto armado. Independientemente de eso, el consolidado que se le da a la gente es que un acto terrorista pudo burlar el sistema aéreo de Estados Unidos y a través de los aviones de pasajeros le provocó el dolor más grande en toda su historia. Que todavía nosotros vemos un reportaje de cómo esos aviones de pasajeros penetraban a una torre dentro de la ciudad de Manhattan. Eso es aterrador. Eso es un asunto que le quita el sueño a cualquiera 24 años después. Sí. Entonces Donald Trump establece esa orden 14.161 bajo 3 elementos fundamentales. Primero, los países que le han prohibido la entrada, que son 12, carecen de identidad ciudadana y de registro civil. O sea, un país que no tenga el control del registro de sus ciudadanos no puede entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el control de a quién sale del aeropuerto X para aterrizar en el aeropuerto de Atlanta, para aterrizar en el aeropuerto Fort Lauderdale, para aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy, tú no me puedes garantizar a mí que ese ciudadano que va a entrar a mi territorio va a tener el comportamiento normal de los ciudadanos del Estado Nacional. Lo segundo, estados que están con una nulidad en cooperación internacional. ¿Qué significa eso? El mundo es un mundo interconectado. Por eso la mayoría de los procesos, de las normas, por ejemplo, la falta de procesos estándares no te garantiza a ti
de que los controles de salud, los controles fitosanitarios, los controles de tarjeta, por ejemplo, del COVID, los controles universales que se establecen en los estados naturales, tú no lo puedes burlar. Y tercero, y es lo más peligroso, la gran presencia de terroristas dentro de esos estados, sobre todo de la tercera religión abrahámica. Hay 3 religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y 7 siglos después de la llegada de Jesús, el Islam. El Islam tiene 2 denominaciones fundamentales, que es los sunitas, los descendientes de la suna, de las tradiciones, y los chiitas, los descendientes de Alí. Entonces, los descendientes de la familia del profeta Mahoma. Principalmente esas 2 denominaciones, pero luego hay multiplicidad de renglones del Islam. Y dentro de ellos, líneas muy radicales y otras líneas que también tienen un gran aporte a la paz mundial. O sea, el Islam es la última de las religiones abrahámicas, pero es la más disgregada, la más dispersa, ¿cierto? Sí. El catolicismo tiene el catolicismo ortodoxo, que se fue para Rusia con la caída del Imperio Bizantino en el 1453. Tiene los católicos tradicionales, a través del cónclave ahora tenemos un nuevo papa. Que no han estado ajenos de la violencia y de sectas violentas dentro del catolicismo. Sí, pero hace siglos que están domesticados. Sí. Eso es cierto. O sea, estamos hablando... Bueno, no tanto, porque lo de Irlanda No, pero tú no vas a encontrar de que un grupo de curas de la denominación, porque la Iglesia Católica tiene líneas políticas igual que los partidos del sistema. Los dominicos, los franciscanos, los bergolianos, los del Opus Dei, muchísimas denominaciones. Pero tú no vas a encontrar en ninguna parte del mundo de que un grupo de católicos pertenecientes, por ejemplo, a las hermanas carmelitas, se explotaron en la Avenida del Conde para matar a un grupo de turistas. Ya eso no se ve. Ya no hay esa persecución. Su efecto residual puede ser otro. Pero cuando nos vamos entonces al área cristiana protestante, que nace con la 95 tesis de Martín Lutero, tú no vas a encontrar ni iglesia protestante, ni bautista, ni menonita, ni de los santos de los últimos días, que han explotado una ciudad completa a través de dinamita, porque ese no es su proceder. Yo no estoy hablando de que... No, exacto. No estamos hablando de lo bueno. Yo no estoy evaluando nada de eso. Yo estoy diciendo que de las 3 religiones abrahámicas, el Islam es la religión abrahámica que aporta mayor carga de dinamita en su accionar violento. Y la historia está ahí. De hecho, Estados Unidos ha tenido ataques muy puntuales referentes a la defensa del pueblo palestino. Pueblo en el que yo estoy de acuerdo que lo están masacrando, para que nosotros pongamos dentro de la mesa todos los puntos, claro, para que no nos vayan a ubicar a nosotros en alas radicales. Yo pienso que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse, pero también pienso que los palestinos tienen derecho a vivir en ese territorio. Solución de 2 estados. Todos los conflictos en Medio Oriente y en Oriente Próximo son causados por Europa, porque en la propia separación, ese fue el primer cubeo de la humanidad reciente, el acuerdo de Sykes-Picot. Así mismo. Separaron un territorio y se lo entregaron a más de uno. Y si nosotros extrapolamos un poquito y nos vamos a la región de Cachemira, es lo mismo. Cuando llega y sale la era colonial, bueno, los que son del hinduismo se van a la India. Los que son musulmanes se van a Pakistán. Exacto. Otra parte se queda en Bangladesh. Pero ¿qué sucede con Cachemira? Cachemira deja a un pueblo musulmán y a un líder hinduista. No se iban a conectar. En la triangulación social, para que un estado o un territorio funcione, en la cabeza política debe estar conectada con el bloque económico empresarial y el pueblo. Si esa triangulación falla, entonces hay un desastre, que fue lo que pasó en Venezuela, que es posiblemente lo que ha pasado en Cuba. Pero ¿qué sucede con los países no alineados para caer en el tema de la resolución 14.161? Exacto. En el año 2005, Irán tiene un presidente. Desde el 89, el Ayatollah Khamenei es el líder supremo de Irán.
Irán, para que la gente entienda, O sea, al 79 se produce la revolución. la revolución, En el 80, sí, ahí es que se entroniza el ayatolá. sí, pero cuando muere, el actual ayatolá llega en el 89, si la memoria no me falla. Exacto, El actual Ali Khamenei llega en el 89. Y desde el 89 hasta hoy, donde se está grabando este programa, él es el jefe. En Irán, independientemente de que el gobierno se encargue de los temas ejecutivos, el líder, el que decide, es el ayatolá. Una teocracia. Una teocracia. Pero es una teocracia chií. O sea, son los descendientes de Mahoma. Y cuando nosotros vamos a evaluar el Islam, el 85% de los islamistas son sunitas. Una mayoría aplastante. Pero el Estado de Irán es chiita. Esa teocracia es chiita. Y dentro de esos grupos, por eso ustedes ven que Irán está conectado con los hutíes del Mar Rojo. ¿Y qué hacen los hutíes de Yemen? Atacan los barcos que transitan a través del estrecho de Bab el-Mandeb que van a salir por el canal de Suez. ¿Y por qué Yemen, Irán y Haití están dentro de los 12 países? Pero ¿quién financia también a la gente de Hezbollah? ¿De dónde son la gente de Hezbollah? También están en la lista de los 12. O sea, conecten que esos países, esa línea violenta de Oriente Próximo, están dentro de los 12 países que la resolución 14.161 le prohíbe la entrada total a Estados Unidos. Pero la preocupación para la República Dominicana es por qué dentro de esos países está Haití. Sí. Porque ese presidente de Irán del año 2005 al 2013, Mahmoud Ahmadinejad, ese señor tuvo una política de cooperación internacional importante en América Latina. Él dirigió durante un tiempo la Organización de los Países No Alineados. Y como esta plataforma es una plataforma de educación y de reflexión crítica, los países no alineados fueron aquellos países que no estaban de acuerdo ni con un bloque ni con el otro, ni con la URSS, ni con la gente de la OTAN y Estados Unidos. Lo que entendían que existía una línea por el centro. Pero en la diplomacia y en la cooperación internacional, la mano solidaria va cargada de cultura. No nos olvidemos de eso. El soft power. Claro, nosotros lo sabemos muy bien aquí. Claro, esa mano solidaria de Estados Unidos. No, de todo el mundo. Nadie, mira, en el mundo nadie da nada a cambio de nada. Claro. Cuando una embajada, un embajador, a través de la diplomacia sur-sur, por ejemplo, establece una cooperación, lo hace por algo. Nosotros tenemos un caso muy positivo en la República Dominicana. El ITLA. ¿Qué es el ITLA? ¿Quién dona los fondos para el ITLA? ¿Quién dona los fondos para el ITLA? Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán establecía que en esa cooperación económica de tecnología, la República Dominicana podría conectarse en el futuro con el lenguaje que ellos hablaban. ¿De qué? De la nanotecnología, de los microchips, del ensamblaje de la robótica, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial. Esa es la realidad. ¿Por qué nosotros tenemos una de las Fuerzas Armadas más alineadas del continente americano? ¿Por qué los militares dominicanos se visten tan bien? ¿Por qué? Porque nuestra incidencia militar viene del país militar más poderoso del mundo, de Estados Unidos. El padre de las Fuerzas Armadas Dominicanas, el padre militar dominicano, el jefe de la doctrina, de la disciplina militar dominicana, ¿usted sabe quién es? Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Trujillo es el modelo militar dominicano. Por eso es Trujillo que crea la Fuerza Aérea. Por eso es Trujillo que prácticamente le da forma y consolida a la Policía Nacional. Sí. Esa forma correcta del militar dominicano vestir, alineado, bien vestido, con sus filos, con sus medallas, eso viene de Trujillo. Pero Trujillo es una creación norteamericana. Claro. Cuando los norteamericanos vienen, que termina la Segunda República a partir de la restauración de Máximo Gómez hasta la intervención de los norteamericanos en el 1916
Esa es la Segunda República. 2 años después, Trujillo en el 18 ingresa y era un hombre con muchos dotes. No es el analfabeto sátrapa que nos venden a nosotros en los libros de historia. Anglófilo. Claro. Y eso le dio mucha ventaja. Se podía comunicar con ellos. No, Poco lo hacían aquí. Era un tipo que tenía la visión muy amplia. Entonces Trujillo se organiza y se forma y aprende y la marcha y los mandos militares de frente mar, derecha DRE, cadencia. Toda esa terminología militar es norteamericana. Por eso, las Fuerzas Armadas que tienen mayor incidencia en la cooperación militar dominicana sigue siendo Estados Unidos. Los militares dominicanos tienen una cuota permanente en Estados Unidos. Tenemos instructores en Estados Unidos. Mandamos oficiales al Estado Mayor norteamericano. ¿Y eso está mal? No, está bien. Uno tiene que conectarse y estar cerca de la incidencia positiva de la globalización. Entonces, conectando eso con el presidente de Irán, cuando él viene al Caribe, él encuentra en 2 países fundamentales socios estratégicos. ¿Cuáles son? Venezuela y Cuba. Pero hay una conexión entre Venezuela y Haití que los dominicanos desconocen. ¿De dónde viene? Cuando los haitianos deciden traicionar a su fundador, Yecjat Dessalines, 24 meses después de lograr el poder en el 1 de enero de 1804, su mano derecha y su mano izquierda, Alexandre Pétion y Henri Christophe, se parten la isla en 2, dentro de Haití. Uno se queda con la parte norte y crea el reino de Haití. Ese es Henri Christophe, el carnicero, el responsable del degüello de Moca y de Santiago. Y el otro, Alexandre Pétion, que era el más consciente de los haitianos de la época. Pétion es el primer presidente haitiano, porque Pétion es que crea la República de Haití 2 años después de Dessalines. ¿Pero qué hace Pétion? Pétion manda a buscar a Simón Bolívar, que está varado en Jamaica, y le da los recursos. Y por eso desde esa época Haití y Venezuela tienen un hilo histórico de cooperación económica. Y desde esa época para acá, Venezuela y Haití tienen una cooperación de gratitud histórica, porque los fondos de Bolívar para lograr la independencia de la Gran Colombia fueron con los recursos haitianos. Se completaron. Claro. Porque Inglaterra también lo financió, pero ahí se completaron. No, pero los que tuvieron mayor incidencia, porque las armas napoleónicas se quedaron aquí. Yeah. Por eso yo descanso y digo que los haitianos nunca podrán conquistar la parte occidental, porque si no pudieron cuando tenían las armas napoleónicas, mucho menos van a poder ahora. Claro. Nosotros tenemos picos, estrategias que son cíclicas. Nuestro problema con Haití es cada 100 años. Entonces, el presidente de Irán, en esa cooperación de los países no alineados, logra impactar a Haití. Y por eso Haití hoy tiene más de 45 mezquitas. Y está dentro de Haití una presencia de el Islam chií y el Islam suní. Financiado por Arabia Saudita también. ¿Pero por qué financiado? Porque toda cooperación económica trae consigo la cultura. Nadie da nada a cambio de nada. Estados Unidos no financió el canal de Panamá para que hoy los panameños entiendan que en las afueras del canal se pueden instalar almacenes chinos. Por eso el puerto de Chancay en Perú. Nosotros somos muy nobles en ver las cosas como muy fáciles. Y como estamos acostumbrados a la teoría blanda del dembow y el reggaetón, y estamos en chercha y no hay problema, nosotros estamos en juca, en moe chatón, en que yo tengo 4 carros y tú no tienes ninguno. En ese discurso, por debajo de la mesa, nosotros tenemos que empezar a ver los movimientos geopolíticos que nos van a afectar a nosotros de aquí hacia el futuro. Pero es grave que Estados Unidos, que es el país con mayor inteligencia del mundo y con el sistema de seguridad más férreo, diga que los haitianos no pueden entrar. ¿Por qué? ¿Qué nos trae eso a nosotros a partir de ahora? Señores, la presión que va a ejercer la medida 14.161 al Estado Dominicano es terrible. Claro, porque no es al mar que se van ahí esa gente. Pero no solamente al mar, no es un tema de que se vayan, porque los haitianos igual. Yo le tengo
admiración a mi amigo, y no tengo problema en decir que es mi amigo, el vicealmirante Lee Ballester. Bueno, Lee Ballester está haciendo un excelente trabajo en migración y se nota. Pero los dominicanos sacamos 10 haitianos por migración y los traidores entran 200. Entonces, es como, mira, la lucha anti-haitiana en República Dominicana respecto al tema de migración es como secar el mar con un jigüero. Es una tarea imposible porque los noticieros que están monolíticamente unidos con los haitianos, la gran mayoría, sobre todo los tradicionales, y les voy a hablar más adelante de las 7 esferas que tienen el problema en la República Dominicana. ¿Tú sabes cuál es la misión de algunos noticieros dominicanos, de algunos periódicos digitales dominicanos, establecidos a través de la economía de la fusión? Es esconder la realidad haitiana. Lo que ustedes están viendo de los haitianos es lo que las redes sociales presentan. Claro. La realidad es que ningún medio tradicional presenta la realidad. Y poco a poco, esa invasión haitiana va dejando también un destello negativo. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en las calles dominicanas hay un nivel de violencia diferente, de que hay ciudadanos que le brincan a la DGC, de gente que se fajan con el policía. Una oficial de la DGC fue, óyeme, pero noqueada, lesionada por un ciudadano. Pero esa por cultura, un abuso terrible. Esa es una cultura aprendida, y le voy a explicar, aprendida, y la cultura se pega. Eso de meterse la mano en los pantalones para tirarle materia fecal a un médico es una cultura haitiana, eso no es dominicano. Eso no es dominicano. El dominicano, después de la muerte de Trujillo, que yo lo declaro sin ningún problema como el padre de la frontera dominicana, los haitianos veían con mucho temor la frontera. De hecho, aquí hasta el 96, ver un haitiano era cosa de suerte en la frontera, estaban lejos. Ahora no hay posibilidad de usted durar 120 segundos y ver un haitiano donde quiera que usted esté. 120 segundos. No hay forma. Bueno, a un ejercicio. Vete a Jarabacoa, cuenta 120 segundos. Ve a Las Terrenas y cuenta 120 segundos. Ve a Punta Cana. No, ahí no hay un segundo de diferencia. Entonces, Punta Cana al extremo de Haití. Ve a la Sierra de Neiva y cuenta 120 segundos. Vete a cualquier barrio de la capital. Ve donde tú quieras y no hay posibilidad de que tú cuentes 120 segundos sin ver un haitiano. ¿Es el pueblo dominicano anti-haitiano? No, porque le ha levantado la frontera, pero debe ser anti-haitiano. No por un tema de xenofobia, no por un tema de retaliación. Es que nosotros nacemos contrario a Haití y Haití nace contrario a la República Dominicana, pero no por un tema de color. Yo soy negro igual que ellos. Lo que en mi cabeza no está el vudú y el gagá. Lo que en mi cabeza no está François Macandal, Vincent Ogué y Bob Manduti. En mi cabeza está Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Balaguer, Juan Bosch. Eso es lo que está en mi cabeza. Nosotros somos herencia judeocristiana. Ustedes dos pueden ser creyentes o ateos, pero nosotros tenemos una base filosófica. Yo soy católico cultural y eso yo no lo niego. Y te ha ido bien, porque lo que yo digo con la cultura y la religión es que si te ha ido bien con eso, síguela ejerciendo. A los haitianos con su creencia del vudú y de gagá le ha ido muy mal. Si la brujería dejara recursos económicos, Haití fuera Dubái, Haití fuera los Emiratos Árabes. Y Haití está más para allá del último. Los haitianos, cuando logran la independencia, que es mentira, dominicanos, no crean que la erradicación de la esclavitud es un tema haitiano. No, eso es mentira. Eso es francés con la revolución del 1789. Por eso, cuando logran esa revolución, un año después, hay un comerciante mulato que se dedicaba a exportar productos de Saint-Domingue a Francia y viceversa, que se llama Ogué Vincent Ogué. Y él dice, como ya en Francia hay libertades, nosotros aquí, los mulatos, los hijos de ustedes, los blancos, con las negras, tenemos que tener un poquito de derecho. ¿Y qué hacen los franceses de la colonia de Saint-Domingue? Que se dividía en los Grand Blancs y los Petit Blancs. O que agarran al pobre Vincent Ogué, que cruza de este lado para la parte española, corriéndole a ellos, y lo matan con la rueda, la muerte más criminal para la época. Le quebraron los huesos,
1790 matan a Auguste Vicente con 200 personas que le acompañaron. Los fusilaron a todos, los quemaron a todos. Y un año después hay un africano llamado Bob Manduti que comete el error de aprender a leer y a escribir en Jamaica y lo venden a otros patrones aquí. Él se dedicaba a chofer y brujería. Él era un líder espiritual. Él toma a una mujer muy hermosa, 20 años, 21 años, llamada Cecil Fátima, que es una de las mujeres que duró mucho más tiempo, 112 años creo que vivió. Y ellos dos organizan el 14 de agosto de 1791, la noche donde nace Haití, que es el pacto de Bois Caimán. Y esa noche ellos dicen, el Dios de los blancos nos mira desde el cielo, nos mata y nos hace dolor. Nosotros tenemos que llamar a venganza. Y esa es la noche donde salen a quemar todas las fincas. Pero ¿cuál era el Martín anterior a ello? Era François Macandal, que en el 1740 y tanto se dedicó a envenenar la comida de los amos. Y es él el que dice que cuando lo llevan a la hoguera, él no muere porque se convierte en mosquito y ahí sale el tema de los bacá. Mira, ¿ante qué población nosotros estamos lidiando? ¿Es un tema cultural? No. Es un tema de creencia. Nosotros creemos en el Dios Trino, el pacto trinitario. ¿Por qué la trinitaria? Es porque Juan Pablo Duarte quiso. Trinitaria por la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La bandera dominicana, ¿por qué tiene una cruz en el centro? Porque Juan Pablo quiso. No, Juan Pablo le dijo a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona, le dijo, colócale la cruz en el centro de esa bandera para frenar el vudú y el gagá. Esa es la realidad. Por eso la primera bandera dominicana era azul arriba y roja abajo. Luego es que se extrapolan. ¿Y quiénes consolidan la identidad nacional? Son dos dictadores. Claro que sí. Son dos dictadores que le dan sentido a la dominicanidad. Santanista, los Santana. No, Lilis y Trujillo. Y Trujillo, sí. Lilis, bueno, lo que consolidan, exacto. No, la consolidación del pabellón Santana, nacional. Antihaitiano de vocación, pero quien, de verdad, quien consolida eso. No, porque en la Primera República, desde la Declaración de Independencia hasta la anexión de España, esa es la Primera República. La sociedad dominicana estuvo monolíticamente separada mayoritariamente entre Baez y Santana. Y santanistas, sí. Entonces, bolos y coludos, azules y rojos, pero con una teoría clara. ¿Cuál? Nosotros no teníamos moneda prácticamente. Aquí corría el peso mexicano. Aquí corría la 8 de España, que era el llamado dólar español. Pero todavía en la Segunda República, después de la restauración, hasta la llegada de los norteamericanos en el 1916, ¿ustedes saben cuál era la moneda fuerte? Era el GU en la parte norte y el dólar en la capital. ¿Quién es que crea la moneda? ¿Quién es? ¿Es Trujillo? Es Trujillo que crea el Banco Central Dominicano. Entonces, esa identidad a nosotros, tú puedes decir lo que tú quieras, pero a nosotros los dominicanos no ha ido bien. Nosotros tenemos un parque vehicular de lujo. Nosotros tenemos supermercados abastecidos hoy. Nosotros tenemos un sistema de salud que puede tener altas y bajas, pero usted va a un centro con un dolor y usted tiene máquinas modernas que le hacen un estudio. Nosotros tenemos una competencia importante en laboratorios de sangre. Muy moderno. Usted llega, toma su ticket, hace su cita online. Nosotros hemos avanzado. Los haitianos están matando hasta los doctores sin fronteras que han ido allá a darle auxilio. Entonces, Donald Trump inteligentemente le prohíbe la entrada a los haitianos. El único país de América de forma directa. Cuba y Venezuela están en el renglón de los 7. ¿Cuáles son el renglón de los 7? Algunos países que van a tener una restricción parcial. Pero ¿cuál es la restricción parcial de los 7 países? Es diferente al registro. ¿Usted sabe cuál es? La permanencia de mucho tiempo de esos inmigrantes. Por eso a la gente hay que decirle que cuando los norteamericanos le dan una visa de paseo con entradas múltiples, no son entradas de labor. Usted no puede durar 30 días trabajando. Usted no puede durar 3 meses cuidando a una señora. Usted está violando un derecho de ellos de revocarle el visado. Una visa de paseo es una visa de 7 días, de 15 días o de 21 días, que es el tiempo de vacaciones que usted tiene, se supone, en un estado laboral.
o en unas vacaciones ¿de qué? De temporada escolar. Usted va a Estados Unidos y usted dura 14 días, 2 semanas. Usted dura 21 días, porque hay que decir otra cosa. Aunque a usted lo reciban un primo o una cuñada, después de 20 días usted molesta en una casa. Usted le modifica el hábito de vida a esa gente. Esa gente se levantan a las 5 de la mañana a trabajar, pero tienen que levantarse más tarde para hacer desayuno usted que está de visita. Esa gente cuando salen del trabajo hacen un tiempo extra para garantizar economía, pero ellos tienen que ir a la casa porque usted está allí, hay que llevarle cena. O sea, una persona que visita a una familia extranjera, sobre todo dominicana en Estados Unidos, tiene que saber que lo recibe por una cortesía y un sentimiento de amistad y de amor. Pero usted no puede mudarse 22 días o 30 días en una casa que no es la suya. Los haitianos y los venezolanos y los cubanos, en más de un 80%, cuando le dan la visa de paseo, entienden que es una residencia, van y se quedan. Y yo conecto todo esto con esta petición de forma monolítica en el sistema traidor dominicano que pide a todas voces un proceso de regularización y que lo van a llevar ¿a dónde? A un centro de discusión. Yo tengo una propuesta mucho más interesante para el pueblo dominicano. ¿Cuál? Yo creo que como nunca antes es necesario nosotros convocar un plebiscito social. En vez de esta reunión con el CES. No, un plebiscito social. Un plebiscito, tú dices. Sí, un plebiscito. Pero un plebiscito real. De hecho, yo le sugiero al excelentísimo señor presidente de la República, y se lo sugiero pensando en él hacia futuro. Porque hay mucha gente que no piensa en el presidente, no de Luis, en ningún presidente a futuro. Si los hermanos de Danilo pensaran en Danilo en el futuro, no cometen los errores que cometieron. Si Vivian Lubrano hubiese pensado en el futuro, no comete el error que cometió en Baninter. Y hay muchas cosas que si tú analizas la historia, incluso decisiones personales de uno, a veces tú le respondes a algún amigo, ustedes no son hermanos, son socios, y me imagino que como todos socios tienen actitudes positivas y también tienen diferencias. Si tú pensar en el futuro, en tu amigo, en tu compañero, hay cosas que tú no se las dices, porque sabes que en el futuro te va a traer problemas. Y eso sucede hasta en la familia. Entonces yo le voy a dar un consejo al presidente de la República para que piense en el futuro. ¿En el futuro cuál? En el futuro cuando ya no esté en el primer puesto de la nación. Que es allí donde se conocen los realmente amigos y donde la familia te acompaña. Aquí todo el mundo quería ser de Danilo cuando Danilo era presidente. Y cuando empezaron los procesos de judiciales contra Danilo y su familia, yo conozco gente que borraron fotos con Danilo, que la tenían en foto de perfil. No, hasta en la sala de su casa. Sí, la tenían. Y eso es normal, nosotros somos así, los dominicanos tenemos una naturaleza muy, muy puntual. Es que nosotros somos muy lambones o muy atacadores. Nosotros no tenemos equilibrio. Nosotros no tenemos balance de decirle a una gente, tú me caes bien, pero a mí no me gusta esa forma tuya. O sea, te estoy diciendo que tú eres bueno, pero también tienes que mejorar. No, nosotros o te lambemos o te atacamos. Exactamente. A mí me da mucha pena de que la sociedad dominicana en el año 1929, 1930, era amante a Trujillo. 6 meses después del asesinato de Trujillo. Antitrujillita todito. Todo el mundo era antitrujillista. Gente que se vistió de luto morado a voluntad. No era algo porque... No, pero que Trujillo no gobernó solo. Trujillo fue uno de los presidentes que mayor tuvo impacto en el pueblo. Lo que pasa es que la historia dominicana se contó mal a propósito. Y la historia es la narrativa del que gana. Esa es la historia. Así es. Yo no sé, a mí no me pueden llamar historiador porque yo historiador no soy. Yo conozco la historia, pero yo historiador no soy. Y hago investigaciones sociales. Todas las cosas que digo de Haití no me las he inventado, las he investigado. Y he ido y he hablado con académicos haitianos y conozco su cultura. Por eso tengo el dominio de decir que los haitianos son una población cuasi primitiva. Que su problema con el medio ambiente no es un problema de cocina ni de leña.
Es un tema espiritual. No es que hay que gasificarlo. ¿no? No. Es que cortan los palos en el día porque entienden que en la noche los loaces negativos se esconden allí. Y para que no lo persigan, lo matan en el día. Una creencia maldita. Pero si tú no lo entiendes y te confunde a través de un espacio que genera recursos y dice que nuestro problema con Haití es porque las venezolanas son lindas, las haitianas son feas, entonces tú eres un salvaje, tú eres un ignorante y eres un abusador. El problema con Haití no es un tema de belleza. En Haití hay muchas mujeres bellas. Claro que sí. Es su cultura. Incluso esa parte del sudor del hombre, de ese olor natural que tiene el hombre. ¿Por qué los haitianos huelen diferente a los dominicanos? ¿Por qué? Por la sabana africana. Y no quiero entrar en un detalle, pero por la sabana africana. Era muy difícil consumir animales en esa sabana y regularmente las fieras, cuando mataban un animal, los africanos encontraban en descomposición esos animales y luego salvaban la parte de la carne que no estaba descompuesta. Y esa carne es manía. Y si usted hace una investigación, aquí hay un mercado de carne en descomposición que tiene un público muy selecto que se llama el pueblo haitiano. ¿Por qué en la frontera hay mercados que solamente se dedican a vender la carne que está casi descompuesta? Y para los haitianos ese es un plato distinguido. Tiene que ver con la cultura de la sabana africana. Pero tú tienes que saber eso de este lado, porque los dominicanos tenemos que tener claro quiénes son nuestros vecinos por accidente, nuestros vecinos por una mala decisión de ese catolicismo que gobernó la isla con la llamada devastaciones de Osorio. Las devastaciones de Osorio de 1605, 1606 son una decisión radical de la segunda religión abrahámica, que no aceptaba las Biblias luteranas en el intercambio de los puertos. Los dominicanos tienen que saber que para principios del siglo XVII, la colonia criolla española tenía 12 regiones. Azua de Compostela, Neiva, San Juan de la Maguana y La Yaguana en el sur. Santa Cruz del Ceibo y Higüey en el este. La Vega Real, Santiago de los Caballeros, Montecristi, Puerto Plata y Vallajá en el norte. Y Santo Domingo, con la ciudad amurallada. Pero esos productores de la región norte, le era más fácil comerciar con los barcos piratas y los traficantes en los puertos de Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. Y en ese intercambio, le dije ahorita, que el poder económico trae consigo ¿qué? Cultura. En ese intercambio de pieles, de ganado, de puercos y marrones, de alimentos, también entró ¿qué? Las Biblias luteranas. Porque coincidió en América 3 acontecimientos. El descubrimiento de América, la invención de la imprenta y las 95 tesis de Martín Lutero. Y cuando un aliado del jefe católico de esta parte de la isla se dio cuenta de que en manos de criollos españoles había Biblia luterana, eso fue un impacto grande, que llega a la colonia de España y toma la decisión de despoblarlo todo, no solamente las que vinieron, porque las devastaciones son en 2 años. ¿Por qué razón? Porque la gente de Montecristi y Puerto Plata tomaron 120 días para llegar por estaciones, porque la gente entiende, la gente conecta la historia del 1605 como si estamos en el 2020. No hay carreteras, no hay posadas ibaeñas, no hay metro, no hay Caribe Tours. Lo que hay es un monte que hay que empezar a correr en caballo, carreta y a pie para llegar de pueblo en pueblo. Pero entonces resulta que hay una comunidad que no acepta la resolución de Antonio de Osorio. Esa comunidad es La Yaguana. Y la gente de La Yaguana se va en un barco a Santiago de Cuba. Y por eso los dominicanos y la gente de Santiago de Cuba no parecemos tanto. Entonces, mandan a buscar a un militar llamado Farfán de los Godos. Y la gente de La Yaguana le dice, no hay problema, nosotros vamos a ir, pero vamos a llegar por Santo Domingo.
y en una actitud, diría yo, violenta o egocéntrica, el gobernador de la isla le dice, no, ellos van a venir por donde se fueron. Ellos van a venir por ahí. Y por eso, entre La Yaguana y Monteplata y esa zona, hay una comunidad en el camino que se llama ¿cómo? Las Matas de Farfán. En honor a Farfán de los Godos, esa comunidad. Y ellos dejaron todos los animales sueltos. Por eso todavía en el hoyo de Pelempito, en la Sierra de Neiva y en la Sierra de Bauruco, en esos montes todavía... Continúa, no te preocupes. En esos montes todavía hay animales salvajes. Entonces, al final, nosotros tenemos que conocer nuestra historia. ¿Para qué? Para no repetirla. Los haitianos y los dominicanos son seres humanos, sí. Culturalmente distintos, sí. Religiosamente diferentes, sí. Culturalmente diferentes, sí. Pero nosotros no podemos levantar la frontera por peticiones económicas, porque parece que según las peticiones del bloque económico y político, los dominicanos no tienen brazos. O sea, nosotros necesitamos mano de obra haitiana porque es obligado. ¿Y los dominicanos dónde están? ¿Y por qué tú tienes que suplantar la mano de obra dominicana por la haitiana? Ustedes no saben que el crecimiento de los programas sociales están conectados a una política irresponsable de mano de obra. Porque si tú me dices a mí que tú necesitas un bono gas para comer, yo te tengo que preguntar, ok, no hay problema, yo te voy a dar un bono gas. Pero de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿qué tú haces? No, en mi casa esperando el bono gas. No, coño, escúcheme el coño, venga a trabajar, que yo le voy a desmontar el bono gas, pero usted va a echar el día trabajando. Normal. Por eso yo hablo de la revolución cultural. Es cambiar el pensamiento dominicano, que nos olvidemos un poco del subsidio social y nos pongamos a trabajar. Claro. No hay posibilidad de que ningún país en el mundo progrese sin trabajo. Pero hasta los que tienen los recursos naturales tienen que trabajar. ¿Tú piensas que los Emiratos Árabes, tú piensas que Arabia Saudí avanzaron porque tienen solamente recursos naturales y petróleo? No, ellos trabajaron. Claro. Tuvieron una visión. Y tienen un trabajo incluso de inteligencia porque han empezado a invertir en otros países el excedente de sus recursos naturales porque son recursos finitos, no son recursos infinitos. Si usted quiere, averigüe. Los Emiratos Árabes, Arabia Saudí y esa región completa del Golfo ya tiene con qué vivir sin el petróleo. Porque hicieron inversiones inteligentes. Si tú evalúas a los haitianos desde la revolución haitiana, donde logra la independencia de 1804 hasta 2025, los haitianos todos los días van peor. ¿Por qué? Y tuvieron mejores condiciones que nosotros. Cuando ellos heredan la colonia de Sandomay en el 804, ellos tuvieron más de 800 ingenios, más de 180 fábricas de ron, más de 3,000 plantaciones de café, casi 2,000 plantaciones de añil, estancia de cal, lo tenían todo. Usted sabe que nosotros tuvimos en el 27 de febrero del 44. Usted sabe qué heredó la sociedad dominicana. Problemas y guerras. La batalla Fuente del Rodeo, que es la primera, la batalla Cabeza de las Marías, la segunda, la batalla 19 de marzo, la del 30 de marzo, los Memisos, batalla de la carrera. Batallas. Nosotros heredamos batalla, pero teníamos algo, identidad cultural, una religión por el centro que fue la responsable de organizar las sociedades. Por eso que en la mayoría de las ciudades dominicanas, cuando tú evalúas ¿qué hay en el Parque Colón, donde estaba el poder político de la zona colonial? La catedral. Pero al lado de la catedral, ¿qué había? La capitanía, porque había una sincronización entre el poder político y el poder religioso. Es la iglesia católica de la época, la responsable de la unificación de la sociedad.
Por eso los dominicanos asumimos a los esclavos en el 1517 y le permitió el mestizaje. Había derecho en casarse. Pero a los propios aborígenes, en la entrada de la colonización, se les miró como seres humanos, aunque después de la aberración. Y hubo un momento de la tarde donde no trabajaban, porque el sol era muy intenso. La vida de los haitianos africanos solamente duraba de 5 a 10 años, porque los franceses, a diferencia de los españoles, tuvieron una visión explotadora de la mano de obra. Y ese resentimiento francés y de haitianos es que produce la bandera sin identidad de los haitianos. Los haitianos tomaron la bandera francesa y fue tanto el odio que le cortaron el blanco a la bandera francesa y pegan el azul y el rojo, y cuando lo voltean ya esa es la bandera haitiana. Por eso los dominicanos tenemos una bandera redentora. Todo lo otro fue añadido después. Nuestro escudo. ¿Cuál fue el primer escudo de la Primera República? Fueron 2 cañones, porque nacimos peleando. ¿Pero peleando de quién? De Haití. De Haití. Fue de Haití que nosotros nos separamos. Fue Haití que le prohibió a los dominicanos la cultura, el juego de gallo, las cosas que nos daban a nosotros identidad criolla. Fueron los haitianos que cerraron la Universidad Primada de América. Por eso Duarte sale al exterior, gracias a Dios, a estudiar, porque aquí estaban cerrados los centros educativos. Y por eso las 3 sociedades que crea Duarte, la trinitaria, la filantrópica y la dramática, eran sociedades educativas. ¿Tú crees que era porque era una chulería? No, centro de formación. No, eran centros de formaciones de los haitianos para que no nos impidieran a nosotros la identidad y la cultura. Pero lo más grande de todo esto, y lo que más pena me da, es que la mujer dominicana, y ustedes 2 son hijos de una madre, y solamente imagínense a su madre y yo a la mía, tuvieron que prestar la parte íntima para colocar los mensajes de los trinitarios, porque los haitianos allí no buscaban. ¿Tú sabes lo que es eso? La dominicana le llamaban en esa época las comunicadas, porque de un punto A a un punto B, un mensaje iba en la parte íntima de una mujer. ¿Y cómo ahora tú vas a venir en el 2025 a decidir fusionar 2 estados, coño, tan diferentes como la República Dominicana y los haitianos? Pero por último, hagan una auditoría. Todas las batallas dominicanas y haitianas son en el territorio dominicano. ¿Qué significa eso? Que nosotros nunca hemos ido a invadir Haití. Y que en el transcurrir del Tratado de Aranjuez, que se hace en el 1773, se endosa en el 76 y se publica en el 77. Nosotros de esa época hasta el tratado de Luis Bornó y Horacio Vázquez le dejamos a Haití 6.500 kilómetros cuadrados. Juana Méndez, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Hincha, Las Caobas, con el mismo jueguito de que son pobres, déjalos. Son pobres, déjalos. Y Trujillo tiene que tomar en el 1936 y hacer un referéndum de entendimiento, un acuerdo de entendimiento entre Estéreo Vicén y él. Y le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar establecido que ese territorio es haitiano. Pero a partir de allí, yo quiero que respetemos la frontera. ¿Ustedes saben cuántas veces ese criminal que supuestamente la historia dice que es Trujillo recogió a los haitianos en la frontera? Lo recogió 4 veces. Y a la 5ª vez, el 3 de octubre de 1937, la historia recoge como el corte de Trujillo. Que no es verdad que el río se llama el río Masacre por Trujillo. No. Se llama masacre porque unos patrulleros españoles mataron a unos bucaneros en esa zona. Franceses que se dedicaban a traficar, porque esa frontera nació maldita desde el Génesis. Siempre ha sido una frontera difícil, con mucho tráfico de todo. Entonces los dominicanos y los haitianos tenemos la oportunidad de seguir en paz. Pero esa paz solamente se da si nosotros estamos aquí y ellos allá. Desde que buscan puntos de fusión hay violencia. Y a mí me preocupa que mucha gente no está viendo de que los problemas dominicanos son cíclicos.
Cuando los norteamericanos se van en el 1924, llega un presidente que se llama Horacio Vázquez. Miren, señores, lo que vivió la República Dominicana en el 1924 es lo que estamos viviendo en el 2025, 100 años después. ¿Cómo? Totalmente igual, lo mismo. Una población confundida, una población sin identidad, una población sin defensa, una población sin criterio, una población que le da todo lo mismo. ¿Y qué sucedió después? ¿Quién llega en el 1930? Trujillo. Pero Trujillo es un vengador social. Trujillo es un reaccionario. Trujillo no se soñó con ser militar y presidente. Trujillo estaba bien con ser un militar. Trujillo accede al poder porque ve que la respuesta ante el pueblo haitiano era irreversible. Y nosotros estamos a 5 años de cumplir la llegada de Trujillo 100 y no lo estamos viendo. Y nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos con los haitianos y Lee Ballester saca 200 y en la frontera un grupo de dominicanos traidores entra a 2000. Pero no lo digo yo. Coño, lo dicen las redes sociales. Vemos a diario un grupo de traidores dominicanos en un camión transportando haitianos. Lo traen en el camión, lo traen en la camioneta, lo traen en el furgón refrigerado. Pero lo traen hasta en el chasis. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Mi dolor, mi preocupación y mi gran temor es que la democracia no resuelva eso. Porque cuando yo veo... No lo ha podido resolver. No lo resuelve y no lo va a resolver. ¿Por qué? No. Porque cuando yo veo la cara visible del futuro dominicano en términos políticos, la construcción del marketing, porque todo eso es una construcción del marketing. Están todos a favor de Haití. Eso es lo que es, ¿no? Están todos a favor de Haití. Bueno, esas declaraciones de Omar Fernández fueron lapidarias No, ya. para los intereses soberanistas del pueblo. Bueno, yo, Janel Ferreras, con lo que Omar dijo, para mí ya está descartado. Para mí, Omar puede ser presidente mañana. Yo soy incapaz de levantar un dedo para marcar una boleta por Omar. Porque ya Omar dijo que es pro-haitiano. Pero él dijo lo mismo que han venido diciendo los demás. Bueno, pero ahí es que está. Ya habló Rainieri, por ejemplo. Rainieri dijo lo mismo. Pero Rainieri, ¿quién es? Habló Hipólito, dijo lo mismo. No, pero ¿quién es Rainieri? Bueno, Rainieri es uno de los protagonistas importantes en este No, tema. pero ¿quién ha votado por Rainieri? Nadie. Entonces, él no tiene validez social. Él tiene validez empresarial y es viable y es loable. No hay problema y es plausible. Y yo creo que tiene los méritos de desarrollar la región turística más importante del Caribe. Pero esa región turística es una región haitiana, no dominicana. Sí, vamos a aclarar que mientras estamos grabando este corte, la reunión con el CES y los ex mandatarios del presidente de la República no se ha dado. Quizá este corte va a salir después de, ¿no? Pero ya el resultado de esa reunión seguramente ya se tomó, ¿no? Porque esto es para la foto y la firma y el bulto. Eso seguramente ya se tomó. Y las declaraciones como la de Omar, como la de Hipólito Mejía, pues te van revelando qué es lo que viene, ¿no? Y lo que viene es regulación. Pero es lo decir, que viene regulación, es un pensamiento. ¿por qué? ¿Pero por qué regulación? Porque según ellos, ya nosotros estamos en un punto de no retorno de dependencia económica de la mano de obra haitiana. Lo mismo Entonces, ¿cómo resolvemos lo eso? mismo que tuvimos en el 1924. Ajá. Ahora, tú dices en el caso del bonogás, ¿no? Y ahí para que expliques, porque se puede entender y es algo que mucha gente, muchos de esos sectores están tomando, especialmente los sectores empresariales, dicen es que el dominicano no quiere trabajar. Eso es mentira. Vamos a ver. Eso es mentira. En la época donde mayor construcción tuvo la dominicanidad fue la época de Trujillo. Y la mano de obra haitiana era mínima, era nula. Había 0 haitianos en el Palacio Nacional trabajando esos muros. Hubo 0 haitianos en el Puente Duarte. 0 haitianos. Los dominicanos hemos trabajado siempre. Es una construcción. Y lo más grave de todo esto es que nosotros estamos en la era de la comunicación digital, donde todo se puede manipular fácilmente. Sí. Y donde los dominicanos no tienen conciencia crítica. Lo más importante es escuchar lo que tú me quieras decir. Pero aquí nadie piensa por qué la vela prende. La vela no prende por el fuego. ¿Tú crees que los haitianos están ocupando 1,5 millones de puestos laborales aquí en la República Dominicana? 1,5 millones. Pero 1,5 millones había en el 96. Ajá. Aquí hay casi 5,5 millones de haitianos.
5.5 de millones de haitianos. Imagina- Aquí hay. Es más, ¿tú quieres que te diga algo? Sí. Yo creo que aquí hay más haitianos pariendo que en Haití. Porque la reproducción humana va donde hay alimentos. Ujú. ¿Por qué la mosca pone el huevo en la carne? Porque es un nido. No, coño, porque tiene alimento seguro. Y los haitianos están de este lado pariendo a diestra y a siniestra. Si usted quiere ver, cuando usted ve a una haitiana en la calle, o está parida o está preñada, y muchas veces está parida y preñada. Eso es fortuito. Eso es una tradición del Islam. Esa es una conducta aprendida del Islam. Los Islam son los maestros de la ocupación por vientre. Por eso los musulmanes han ocupado territorios en Europa y hoy son mayoría. Pregúntale a Francia. Países. Pregúntale a Francia. Entonces, si tú levantas la cultura, reitero, no es que estamos en contra de nadie, es que no tenemos por qué desaparecer la identidad de Duarte por la de Dessalines. Y a mí me da mucha impotencia cuando veo gente que se beneficia del pueblo dominicano atentando contra el pueblo dominicano. Y lo que más pena me da es que el pueblo dominicano entonces está en dembow y mocadán. Mira, todos esos programas de tendencias inculturales, de degradación de la mujer, eso no es fortuito. Sobre la sociedad dominicana se está estableciendo en los últimos 30 años la reingeniería social más perfecta, profunda y maldita que se ha hecho en América desde la llegada de Colón. Es ahora. Por eso usted no encuentra un rostro culpable ante el tema haitiano. No hay. Pero sí hay un problema. Ujú. Y al final todo el mundo se va a lavar las manos hasta que llegue quien, el que ha de llegar. Porque es inevitable, nosotros vamos a tener un vengador social en la sociedad dominicana que le ponga freno a todas esas apetencias de fusionar la isla. Porque el que habla de regularización, ¿tú sabes qué significa eso en términos llanos? Ujú. La entrega del territorio. Totalmente. La palabra regularización es una terminología para decir nosotros perdimos la soberanía y este pueblo de Haití. Este Ya. pueblo es de Haití y del otro grupo que se constituye en un gueto también, que era lo que hablaba yo con Edwin los otros días. Es decir, nosotros podemos identificar de que la República Dominicana está en manos de dos guetos. Los guetos que se forman naturalmente por los haitianos aquí, pero también el otro gueto de las familias que controlan este país. Sí, porque Que son guetos. sí, porque la parte criolla española, quizás por la propia naturaleza, porque eso está muy conectado al desprendimiento desde Santo Domingo, que somos la cuna de la geopolítica, con la plataforma continental. Los españoles de visiones y quizás de apetencias económicas se fueron a la Gran Colombia, se fueron a Panamá, se fueron a México, se fueron a Perú. Por ahí vamos a ver entonces esos navegantes. ¿De dónde sale el descubridor de la parte de América Central? Sale de Asua de Compostela. De Asua fue que partió. Ujú. Averigüe la historia de Pizarro y de Cortés. Averigüe la historia de Ponce de León. No, este es el epicentro, o sea. O sea, de aquí salió Sí, todo. claro, Pero entonces, ¿qué pasa? Cortés Cuando estuvo sale aquí, todo, claro. sale también el pensamiento. Ujú. Nosotros nos quedamos aquí mirándonos unos a otros. Y durante mucho tiempo nosotros vivimos ¿de qué? Del subsidio de la plataforma. De México llegaban monedas, de Panamá. Del propio Venezuela y Colombia nos subsidiaron mucho tiempo. Entonces, el bloque empresarial dominicano, al cual yo le tengo mucha admiración, porque yo evalúo bien la capacidad del mercado dominicano en términos de parque vehicular, facilidades de supermercado. Ujú. Nosotros estamos muy bien. Pero a ese segmento empresarial, que no es todo, y yo estoy pidiéndole al Señor el yo toparme con algún empresario que sienta por Duarte, para que nos sentemos. Mira, Janel, yo cuando uno ve cuáles son las familias más ricas de la República Dominicana, y eso lo buscan en cualquier sitio en internet, te van a salir siempre 5 apellidos, ¿no? Son los que conocemos: Vicini, Bonetti, Corripio, Grullón, Rainieri ahora en estos últimos tiempos. Entonces, y vuelvo a lo del gueto, que nosotros vemos a los haitianos cómo se constituyen en un gueto aquí. Y ya sabemos lo peligrosos que son los guetos para la identidad del pueblo donde se asientan. Entonces yo digo, pero ok, vamos a ver, el comportamiento de estas 5 familias no son comportamientos que se pueden ver como guetos. Porque cuando yo digo de forma crítica, es que los bichinos no son dominicanos.
Y cualquier persona me dice, ¿cómo tú dices que los bichinos son dominicanos? Claro que son dominicanos, tienen ya generaciones que nacieron aquí. Pero Entonces, tú dices, ¿qué es ser dominicano? No, pero te hago una pregunta, exactamente. Vamos a ver. Y quiero que me la conteste. Y yo, en una condición de invitado, me voy a atrever a hacerte una pregunta. ¿Qué es ser dominicano? Ser dominicano, ¿no? Sí, ¿qué es ser dominicano? Lo primero es que tienes que asumir la cultura dominicana. No, No, no. no. Lo primero para tú ser dominicano, lo primero de entrada es saber quién es Duarte. Sin Duarte no hay forma. Vamos, Duarte. Es que sin Duarte En no hay Venezuela, forma. Chávez te podía dar un discurso de Duarte como ningún otro. Sí, pero no es que me dé el discurso. Bueno, es que tú sepas quién es Duarte y que tú te identifiques con Duarte. Mira, no hay posibilidad. Ser dominicano no es comer arroz y habichuela todos los días no, y eso escuchar no, merengue. No es parte. No, eso no Pero es ¿qué es dominicano. entonces tú encerrarte en una fortaleza, como se encierran los bichini aquí, o los grullón, o los corripios, en una fortaleza donde se encierran todos, ¿no? Para mantener sus tradiciones, y muchos de ellos que nacieron aquí y te hablan con el acento español. Viejo, no estamos ante un gueto. Y que Sí. casualmente son los que tienen la responsabilidad de ese peligro que tenemos ahora de ese tema haitiano. Y los que están diciendo vamos a regular. No, son los dueños de esos medios traidores. No, porque es que no es solamente. Sí, pero hay un problema. Pero yo le voy a hablar a ustedes de las 7 esferas que deciden en una sociedad. Ok. La esfera empresarial. La esfera política. Que aquí hay una desgracia, porque ¿qué pasa? La política, desde la teoría de Janel Ferreras, la política es un contrapeso entre los bienes que tú produces y las necesidades que tú padeces. Esa es la política. La política debe ser un equilibrio, que no se piense como rico para no sentirme un predestinado, ni tampoco que piense como pobre para no sentirme como un aventajado y un subsidiado, un renegado. La política tiene que estar claro que yo te voy a dar a ti seguridad social, libertad de seguridad vial, condiciones de comunicación vial, marco jurídico para que tú hagas riqueza. Tú vas a traer de China o de Estados Unidos producto y lo vas a vender, me vas a pagar a mí un impuesto, me vas a pagar un tema aduanal, yo te voy a dar facilidades de carretera, de comunicación, de internet, y tú vas a generar riqueza a través de un marco jurídico y de seguridad que yo te voy a dar. Con esos recursos que tú me vas a dar a mí, entonces yo te voy a garantizar a ti educación digna, vivienda, espacios públicos, parques, porque él se va a Disney World, pero tú te vas al Parque de la Canquiña. Porque tú comes langostas, pero yo quiero que también tú te comes un camarón de Boca Chica. Porque tú estudiaste en la Católica, en la Pucamaima, pero yo quiero que tú tengas una educación buena en la UAS. Porque tú vas a la Plaza de la Salud y a Sedimá. Y yo quiero que tú vayas al Darío Contreras. Entonces, esa diferencia entre uno y otro es la política. Por eso el político no puede ser una persona que persiga la rentabilidad económica. Y nosotros tenemos una desgracia desde la fundación de la República. Por periodos constitucionales, la política se ha convertido en una piedra maldita que transforma la vida y la mente de mucha gente. Que para sí mismo es positiva porque tú cambias de jipeta, de apartamento y de vida, pero para el resultado real del pueblo eres catastrófico. Por eso hay gente que se transforman cuando llegan a una posición pública. Diputados que no saludan, regidores que no vuelven al barrio, funcionarios públicos que no toman llamada y que van a un restaurante y averiguan quién está allí. La política ha transformado gente hasta de la fe, que ha cambiado el Dios trino, el Dios de Israel, por el Dios del dinero. Y que su culto es a don dinero y no al padre. Su nacionalidad. Exactamente. Entonces, cuando yo te digo a ti qué es dominicano y tú me dices esa cosa, yo te entiendo. Pero lo primero que tiene que tener un dominicano, lo primero es Juan Pablo Duarte y Díez. Pero no es porque yo quiera decirlo, es que el dueño de la idea es él. Dominicanos, ¿por qué? De la orden de los dominicos. Santo Domingo de Guzmán, ¿por qué? Por San Domingo de Guzmán. Trinitario, ¿por qué? Por la Trinidad de Dios. Dios, patria y libertad, ¿por qué? La Cruz Blanca, ¿por qué? Todo eso, ¿por qué? Tú tienes que saberlo para tú ser dominicano. Entonces,
La riqueza de la isla de Santo Domingo y la riqueza de la República Dominicana, bajo muy raras excepciones, sienten por Duarte. Sienten por Duarte. Si sintieran por Duarte, no fueran tan ligeros en decir que prefiero la mano de obra haitiana que dominicana. ¿Por qué? La regulación. Porque los haitianos han sido los principales verdugos de los dominicanos desde el origen de la civilización aquí. Porque la llegada de los haitianos después de los piratas del Caribe, de la Tortuga, ha sido nuestra principal calamidad. Porque los haitianos nos invadieron en el 1801, en el 1805, en el 6, volvieron en el 22 y más de 20 batallas contra el pueblo haitiano en el territorio dominicano. Entonces tú no puedes desconocer la historia porque a ti y a tu maldito negocio le vaya bien. Uh-huh. ¿Quién resuelve el problema? El problema lo resuelve de forma suave y civilizada la población dominicana. Pero la población civilizada, de forma estratégica, se le sacó el espíritu crítico y va como borrego cada cierto tiempo al sacrificio de su libertad. Los dominicanos aquí no saben lo que está pasando. Si los dominicanos supieran por qué las haitianas están pariendo en los hospitales dominicanos, se pusieran a una y resolviéramos el problema. La tercera esfera de decisión es la esfera comunicacional. Y de forma muy inteligente y estratégica, esa primera esfera empresarial compró los medios. ¿Para qué? Para difundir su realidad. Y cuando ve que esta comunicación alternativa tiene ribetes de libertad, entonces vamos a regularte. Uh-huh. Porque yo necesito tener el control de la narrativa. La cuarta esfera es la esfera de la comunicación. Y la comunicación, en términos de talentos, está muy conectada a los recursos económicos, lamentablemente. Y el que paga, manda. La quinta esfera es la esfera militar y policial. Pero resulta que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional son organismos no deliberativos. Por eso la Guardia de Trujillo es la misma Guardia de hoy, pero tiene misiones distintas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son un orden disciplinado que está por debajo del poder político constituido. Y la última esfera, la sexta esfera, la esfera social, la población. Nosotros estamos en una población dividida. Aquí hay gente que están con Haití, pero que lo están porque lo creen. Aquí hay gente que transporta. Cada dominicano que llena un camión de haitianos y lo pasa por la frontera para ganarse 50,000 pesos en una noche, en la época colonial fueran fusilados por alta traición. En Corea fueran fusilados. Sí. Aquí no. Aquí lo agarran en la noche y antes de que cante el gallo, cuando San Pedro negó a Jesús, ya está suelto. Y a la semana vuelve A lo mismo. a lo mismo. Entonces, cuando yo veo esas 6 esferas, veo una última esfera que es muy tenebrosa, que es la llegada del vengador social. ¿Cuándo? Cuando los haitianos hagan una haitianada. ¿Y qué es una haitianada? Una haitianada es lo que hace Jimmy Cheriseau, que es un actor, y mata a los médicos haitianos, cierra los hospitales, mata a los médicos sin fronteras para que los haitianos crucen para este lado. La función de las bandas es agitar la parte tranquila de Haití para que crucen de este lado. Esa es su función. Y la segunda función de las bandas es identificar un enemigo de aquel lado que nos permite a nosotros elaborar un discurso de este lado de que tenemos controlado a las bandas. ¡Qué maldita banda! Nosotros no tenemos problema con las bandas. Nosotros tenemos problema con los haitianos que están aquí, que quieren regularizar, que son más de 5 millones. Y que eso sería catastrófico, porque la República Dominicana, aunque todos quieran, no se va a fusionar con Haití. Si no lo lograron cuando tenían las armas napoleónicas, si no lo lograron en el 1822 al 44, no lo van a lograr ahora, donde tenemos la revolución de la información. Nosotros estamos hablando de los 3 niveles de la inteligencia artificial, la estrecha, la general y la supra. Estamos hablando del Internet de las cosas. Estamos hablando que Alexa me enciende mi apartamento y nos vamos a fusionar con Haití.
donde en el 2025 están enterrando un gallo en la tierra con cal para resolver un problema médico. Tú me vas a fusionar a mí con Haití cuando Haití corta un bosque completo, porque en los bosques se esconden los loaces negativos. Y luego en el día el haitiano quiere agua. Coño, cortó los árboles en la noche y en la mañana quiere agua. No, la naturaleza es clara. La naturaleza condensa a través de las nieves el agua del mar, la deja caer en los bosques y en la mañana nace el río. Y los haitianos no quieren conocer eso porque los haitianos no creen ni en Dios ni en nada. Los haitianos creen en los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Por eso, a pesar de que Donald Trump le prohíbe la entrada por la resolución 14.161 a Haití, por un tema de qué, de falta de identidad y de posibles grupos terroristas, la realidad es que el Islam, si es sunita o si es chiita, o si es de cualquier denominación blanda, a los haitianos le va a ir bien, porque le va a sacar por lo menos esa creencia en el vudú y en el gagá, y le va a colocar parte de una religión monoteísta. Pero en el fondo, mi gran temor es que los haitianos sigan interpretando el Islam como interpretan el cristianismo, que en Haití saltan de una iglesia evangélica a un altar, porque el tema con los haitianos, con el gagá y el vudú, es que es un tema cultural, no es un tema religioso. En Haití hay pastores evangélicos que van a la iglesia y al mismo tiempo al gagá, porque lo ven como cultura. Y el gagá es un ritual demoníaco. No porque yo lo quiera decir, es por la realidad pragmática. Es por la matadera de animales negros. Es por la bebedera de sangre. Toman un animal y le quitan la cabeza y se beben la sangre. ¿Quién ha dicho que eso cura nada? Cuando ya usted se va a colocar una gota de sangre en una máquina moderna con IA y esa gota de sangre le va a hacer un perfil total, ya no será necesario sacarle 7 tubos de sangre. ¿Y nosotros nos vamos a unificar con Haití? No. Haití y Dominicana se va a fusionar cuando terminen de matar a todos los dominicanos al mismo tiempo. Y yo creo que eso no será posible. Hanel Ferreras ha estado con nosotros aquí en esta edición de La Quinta Pata. Recuerda comentar, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. En el este del país en la señal de Telecable Nacional Anyway y en Santiago, Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona.